comenzar, dejo con ustedes al director de investigación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, señor Cristian Larroulet, y posteriormente al director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, Axel Kaiser, quienes darán unas palabras de bienvenida. Muy buenos días. A nombre de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo les doy a todos la bienvenida a este importante evento en donde vamos a escuchar por parte de un destacado experto como es nuestro amigo Nima Sanandaji sobre la experiencia que hay en general en Europa del Norte, para ilustrarnos además sobre un mito. Existe en Chile, y eso hay que reconocerlo, el mito de que ha sido el socialismo el que llevó al éxito de las economías como la economía sueca, como la economía noruega, de Dinamarca, etc. Nosotros tenemos un privilegio que además hoy día en la mañana se va a dar en forma doble. Tener a Nima Sanandaji, que es un experto en esta materia, pero además nosotros tenemos, modestamente los chilenitos, otro experto, que se llama Mauricio Rojas, que hace algunos años vino, llegó a Chile, volvió a su país desde Suecia, después de ser parlamentario, para también ilustrarnos del mito que existía en Chile. Así que hoy día, a nombre de la universidad, yo le quiero agradecer a Nima y también a Mauricio estar con nosotros. Agradecer doblemente a la Fundación para el Progreso. ¿Y por qué? Porque gracias a ellos tenemos este evento en nuestra universidad. Hace muchos años atrás, en el año 1915, cuando en el país también, para usar una palabra de moda, la élite predicaba el pesimismo. Son los años de los libros como Nuestra Inferioridad Económica, de los discursos como el de Enrique Maquiver. Vino a Chile un señor que para Nima es importante y para nosotros como universidad es importante, que traje una copia de un libro que se llama Roger Babson. En 1915 Roger Babson visitó Chile. Babson es el fundador de la universidad número 1 en Estados Unidos para promover el emprendimiento. Y a diferencia de lo que decían nuestros intelectuales, Babson dijo que Chile era un país que tenía un gran futuro. Hay que reconocer que en ese momento tuvieron más influencia nuestros intelectuales que Babson. Pocos años después, el país cerró su economía, aumentó el estatismo, pero algunos años después volvieron las ideas de la libertad y la idea de la confianza en el emprendimiento como elemento fundamental para el desarrollo de Chile. Y eso es lo que le ha ocurrido al país durante los últimos 30 años. Nima tiene un libro y un informe que se llama Super Entrepreneurs, publicado en Londres, escrito con su hermano. Su hermano además es egresado de Chicago, lo cual para muchos de los que estamos aquí nos produce una satisfacción importante. Y por eso es que creo que el aporte de Nima, y estoy seguro que va a ser así en estos días en Chile, en nuestra universidad hoy día y en otras universidades, trabajando con la Fundación para el Progreso, va a ser algo parecido a lo que ocurrió con Roger Babson en el año 1915, cuando visitó y escribió estas notas sobre Chile. Pero además, tengo la confianza de que en el caso de Nima no se van a demorar 50 años o 60 años, sino que su aporte va a tener resultados mucho más rápido que esta desconfianza, pesimismo respecto a la iniciativa de las personas que existe hoy día en Chile. Así que
Muchas gracias por estar aquí a nombre de la universidad. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este encuentro. Dejo con ustedes ahora a nuestro querido amigo Axel Kaiser. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Bueno, yo les agradezco por estar aquí de parte de la Fundación para el Progreso. Esta es una de las actividades que realizamos en el marco de cambiar el clima de opinión intelectual que está predominando en Chile y que nosotros, al menos en la Fundación, vemos con preocupación. Y entre otras cosas queremos destruir mitos. Y Nima es la persona más indicada tal vez. Mauricio ya nos ha ayudado en ese camino a complementar la destrucción del mito de los estados benefactores nórdicos. Y este libro, el poco excepcional modelo escandinavo, ustedes lo pueden encontrar aquí al lado. Tenemos un stand con libros traducidos al español de la Fundación para el Progreso, entre los cuales está así que les recomendamos conseguirlo después porque es muy interesante. No solamente destruye el mito al que se refería Cristian, de que el socialismo, ¿no es cierto?, y los impuestos altos son los que sacaron adelante los países nórdicos, cosa que es completamente falsa y tampoco tiene mucho sentido desde el punto de vista de la racionalidad económica, sino que hay muchos otros mitos que Nima se encarga de dejar en evidencia en este libro. Ustedes mismos los van a leer, pero entre otros tienen que ver con, por ejemplo, la integración de la mujer en el mundo laboral en los países nórdicos, que siempre se toma como el gran ejemplo de lo integradas que están las mujeres en el mundo laboral de los países nórdicos. Resulta que es mucho más complejo de lo que se plantea. Y también el tema de las inversiones que está ocurriendo en esa materia en Suecia. ¿Cuáles son los orígenes del éxito nórdico? Y nos vamos a dar cuenta que es el liberalismo. Son instituciones de libre mercado. Y que sobre esa base se pudo construir lo que vino después. Pero yo no les voy a contar el libro, obviamente. Yo quiero presentarles a Nima, que es un intelectual público muy conocido en Suecia, que sale también, entre otros, de las escuelas de formación de Timbro, que es un think tank amigo que tenemos en Suecia, al cual perteneció también Mauricio mucho tiempo. De hecho, Nima contaba ayer que leyendo los libros de Mauricio se convenció de que había que seguir el camino de ser intelectual público, así que tenemos acá al mentor y al discípulo, y ambos van a conversar para nosotros después. Nima tiene un doctorado en tecnología, interesantemente, que es el tema que se viene en el mundo, ¿no? La tecnología, la robotización, de eso nos hablaba ayer de manera impactante. Es increíble lo mal que estamos nosotros en Chile discutiendo lo que discutimos cuando se nos viene todo esto encima, y cómo va a cambiar la vida de todos en este país, queramos o no queramos, producto de toda esta revolución. Y es además el director del Centro Europeo para Emprendimiento y Políticas Públicas, que es algo muy fundamental y esto siguiendo la línea de Cristian, un optimista respecto a las opciones de Chile. Ayer en un almuerzo nos dejó a todos, en un desayuno, nos dejó a todos bastante optimistas respecto a lo que está pasando en Chile o las posibilidades que tiene Chile a pesar de lo que está pasando, y nos dejó bien pesimistas sobre lo que está pasando en Suecia. Casi que uno le dan ganas de escapar de Suecia cuando lo escuchaba a él y venirse acá y no al revés. O sea, era una cosa bien interesante que después podremos profundizar con él. Lo que está ocurriendo en los países del norte de Europa, pero especialmente en Suecia, es algo que para nosotros se nos escapa. Entonces, toda esta idealización que se hace de lo que está ocurriendo allá, de lo que es la realidad escandinava o sueca en particular, es bastante ficticia. El mismo Nima ya no vive en Suecia, de hecho, ¿no? Y le pueden preguntar después por qué. Pero yo no me voy a extender más y los voy a dejar con Nima, que ha publicado más de 15 libros, o sea, es un autor extremadamente prolífico. Este es el último, por lo menos el que nosotros hemos traducido, tiene otro después de este, y que tiene que ver con los datos del modelo escandinavo. Así que los voy a dejar con Nima Sanandaji. Muy bienvenido a Chile, te agradecemos nuevamente, te hemos explotado realmente como codiciosos neoliberales, pero está muy en forma, así que ha tolerado muy bien el ritmo que le hemos llevado acá en Chile. Así que Nima, muchas gracias por participar aquí nuevamente. You're welcome and we are looking forward to your speech.
Thank you. Un aplauso para nuestro invitado, por favor. So, let me say I'm very happy to be here. I came to Chile a few days ago and I actually have lost count on how many times I've been speaking and meeting the media and how many people's hands I've been shaking, hugging, signing books. It's been amazing. He abrazado, le he dado la mano, he firmado libros, he hablado sobre emprendimientos, la relación entre el trabajo, el empleo y las empresas y resolver las complejas situaciones en Chile. He hablado también sobre mi nuevo libro, mi nuevo título. Voy a hablar también de eso hoy día. Pero antes de que hable de esto, sin embargo, quiero decirles algo. Quiero decirles que una cosa me impresionó sobre Chile y es que muchas personas son pesimistas. Algunas personas son pesimistas con respecto al desarrollo de este país. Y esto me choca. Porque lo que veo son personas inteligentes, veo progreso, veo una región que va a tener una gran cantidad de progreso y creo que Santiago y las ciudades circundantes van a ser el centro del desarrollo que se va a llevar a cabo en Latinoamérica, en todo lo que tiene que ver con emprendimiento en Latinoamérica. Hay tanto emprendimiento y honestamente nunca he visto un país con una naturaleza tan extraordinaria. Miren a la naturaleza, vean la universidad, vean lo que está fuera de las universidades. Esto crea talento. Eso que yo sé que los estudiantes inteligentes de Chile van a Silicon Valley, pero yo les voy a insistir, de 10 a 15 años los talentos de Silicon Valley van a volver a este país. Y realmente creo que hay un gran sentido de optimismo también para Chile. Es un gran país para visitar. Ahora, no voy a hablar sobre Chile, voy a hablar sobre los países nórdicos. Yo escribí un libro sobre el poco excepcional modelo escandinavo que ha sido traducido al español. Y esto esencialmente tiene que ver con las percepciones que se tienen del modelo nórdico. Es muy popular entre las personas y entre los socialistas. Y hay una percepción de que quizás el socialismo no funciona en la Unión Soviética, no funciona en la China, quizás no funciona en Venezuela, pero ciertamente funciona porque funciona en Suecia. Y esto es un argumento muy popular y es un argumento que se basa en gran medida en la no comprensión de cómo funciona Suecia, ni los países nórdicos, ni la fuente del éxito. Entonces, durante muchos años han habido mitos que se diseminan sobre los países nórdicos, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo. Muy bien, entonces durante mucho tiempo ha existido la idea de que los países nórdicos tienen este modelo fantástico donde no tienen pobreza, donde tienen una enorme prosperidad gracias al sistema socialdemócrata, porque tienen un modelo que permite la prosperidad y que permite la equidad, un medio ambiente sano y exacto. Y esto es en cierta medida verdad, pero hay una falta de comprensión con respecto a la raíz que gatilló el éxito y de dónde proviene, de dónde vienen las altas tasas de empleo, de dónde proviene la equidad, el empleo y los resultados. ¿Es el modelo de Suecia? Muchos países han tratado de implementar el modelo. España, Grecia han estado copiando la política sueca, pero no lo han logrado y no han tenido los resultados iguales. Esto simplemente por el estancamiento, por los problemas. Y esto entonces no es una sorpresa. Cuando se empieza a observar la raíz histórica, esto se basa entonces en la cultura también. Hablemos entonces de la prosperidad. Digamos, mira, la prosperidad está ligada a los países socialistas nórdicos. Bueno, pero observemos los países nórdicos. Esto es una imagen muy interesante. Un historiador irlandés, James Berry, preguntó por qué Dinamarca era tanto más próspero
que Irlanda, Dinamarca, por ejemplo. Tenemos dos países europeos, están vendiendo sus productos al Reino Unido, son dos países agrícolas, producen industria láctea. Irlanda tiene una población más alta, tiene mejores tierras, tiene mucho más pluviometría, tiene también recursos naturales como el carbón y el agua, entonces que son muy importantes en esa época. Pero observen Dinamarca, no tienen nada. ¿Qué recursos naturales tienen? Nada. Tienen la peor tierra. De hecho, Dinamarca es 50% más rico que Irlanda. ¿Pero por qué? ¿Por qué entonces? Pero en esa época nadie hablaba del socialismo. En esa época Dinamarca tenía un sistema muy capitalista, tenían el gobierno no participaba en la economía, tenían impuestos equitativos, etcétera. ¿Pero por qué funcionaba? Simplemente mercados libres, una cohesión social y paz. Ética de trabajo laboral era sumamente importante y además la paz con la cual se llevaba a cabo esta labor. Y esta entonces también es característica pura de los países nórdicos. Teníamos la protección de la propiedad social, de la propiedad y de la propiedad privada y también un sistema social de prosperidad. Y entonces, como podrán ver, la línea negra es el país que más está creciendo y más rápidamente que el resto de los países europeos. ¿Saben qué país es ese? Es Suecia. Claramente, ¿qué es interesante? A partir de los 70, Suecia introduce el mercado libre para la propiedad del sistema de libre empresa. Durante 100 años, Suecia tiene un sistema de baja tributación, con muy poca participación del Estado, un mercado muy libre, y combina esto con una cultura nórdica de arduo trabajo, cohesión social y de alta confianza. Y el resultado es extraordinario, crecimiento económico que no se puede comparar con lo que ha ocurrido también en Europa. Y Dinamarca también ha tenido una excelente experiencia. Pero sin embargo, estamos en los 69-70, en ese momento Suecia se radicaliza. La izquierda empieza agresivamente a tratar de introducir el socialismo y aumentar el tamaño del gobierno. ¿Qué ocurre entonces en los años siguientes? Suecia tiene un desarrollo económico bastante deficiente. Dinamarca también tiene este tipo de desarrollo. Entonces, cuando evoluciona en la prosperidad, esto no es durante el tiempo de la alta tributación y la democracia social, sino que antes que esto. En Suecia y en Dinamarca existieron muchas décadas. Después de los socialdemócratas, no como en Chile, fueron bastante pragmáticos. Inicialmente no mataron la gallinita de los huevos de oro. Inicialmente el gobierno no desafió la economía y mercado, ni siquiera aumentó los impuestos. Pero incluso, si dijéramos bien, incluso reconociendo que esas décadas iniciales del mercado libre y de la socialdemocracia, es bastante simple entonces. ¿Qué ocurrió en Suecia antes del primer gobierno socialdemocrático? Yo calculaba lo siguiente: antes de este primer gobierno socialdemocrático, Suecia tenía el crecimiento más alto de cualquier economía moderna en el planeta. Y después del primer gobierno socialdemócrata, el 50%, que no era tan exitoso. De manera que no estoy criticando a los socialdemócratas, sino que históricamente pienso que muchas personas han comprendido mal la fuente de la prosperidad nórdica. Y en Dinamarca lo mismo. Antes de la presencia socialdemócrata, un crecimiento fenomenal, después más limitado. Ahora, evidentemente, ustedes dirán, bueno, el sistema socialdemocrático es muy bueno porque tiene otro tipo de logros, pero no es crecimiento propiamente tal. Entonces, ¿qué se ha hecho? El modelo socialdemocrático no se trata de crecimiento, se trata de crear empleo, de ser responsables con las personas, creación de empleos. Voy a mostrar una imagen. Esta imagen, ¿saben ustedes a qué se refieren? ¿Qué se les ocurre cuando ven esta imagen? Esta es la Gran Depresión. Las personas estaban desempleadas, la economía mundial había colapsado, la crisis más importante en muchos años de estancamiento, desesperanza. Sin embargo, esta es la Gran Depresión en los Estados Unidos, esta es la Gran Depresión en todo el mundo. ¿Qué ocurrió entonces en los países nórdicos en esta época? Cuando llegó la Gran Depresión, los países nórdicos tenían una economía de libre mercado, bastante libre mercado. Y hicieron algo interesante al respecto.
En Estados Unidos, cuando llegó la Gran Depresión, llegaron nuevos negocios. El gobierno dijo, mire, este es el negocio nuevo. Vamos, el gobierno solucionó la crisis. Y fue un desarrollo bastante deficiente. Los países nórdicos, ¿saben qué fue lo que ocurrió? Los políticos dijeron en ese momento, no dijeron nada en realidad. Ellos dijeron, bien, el mercado y el emprendimiento solo se va a equilibrar la cosa. Ustedes pensarán que el modelo es bueno o es un modelo malo, pero vamos a mostrar los resultados. El resultado es que todos los países, por supuesto, eran de economías dependientes de los negocios, estuvieron afectadas por la crisis global. El desempleo se elevó, pero rápidamente bajó, no solamente porque el gobierno estaba pidiendo dinero prestado y bombeando la economía, sino que porque muchos emprendedores empezaron nuevos emprendimientos. Entonces, Saab, la Volvo, etcétera, grandes empresas suecas repuntaron después de la Gran Depresión. Y vamos a comparar las crisis entonces. Una de ellas es la Gran Depresión y la crisis más grande en la historia moderna. Cuando Suecia y el mundo, digamos, fueron afectados por estas enormes crisis, en ese momento Suecia era un país de baja tributación. Fíjense ustedes, ahí tenemos la gráfica, la cantidad de trabajos aumenta y llega la gran crisis. Pero también aumentan los trabajos y se produce un mercado libre. Unos años después, Suecia tiene la misma cantidad de trabajos que antes que la crisis. Bastante impresionante esta cifra. Quisiera mostrar, tan pronto como me llegue la imagen, de hecho, voy a mostrar algo diferente. En otras crisis, a principios de los años 90, voy a mostrar, Suecia tenía tuvo una crisis local, en un momento en donde la economía mundial crecía sistemáticamente, en un momento cuando las empresas suecas, porque creían que eran compañías de exportaciones, ellos simplemente estaban exportando al mercado. Una crisis pequeña, local. Esta crisis, quisiera mostrar entonces qué sucedió con la creación laboral. Esta es la creación laboral en la crisis de los años 90. La población crece sistemáticamente, pero los trabajos no crecen a la misma proporción. Baja proporción laboral, el gobierno todos estos años está tratando de crear trabajos, tratando de tener un alto desempleo e implementando programas de gobierno, pero una recuperación muy deficiente. Suecia recupera el año 2009 recién la tasa laboral. Y ahí viene que ocurre en esa época otra nueva crisis. Este es el desarrollo una vez que Suecia ya se transformó en un país de alta tributación. Hay una enorme diferencia en lo que estamos viendo. Y especialmente si es que vemos que esta es una crisis bastante pequeña, enfrentada a una muy grande. El modelo sueco es bueno, es excelente en realidad. Pero cuando realmente funcionó muy bien, yo diría que en estas circunstancias, aquí, y muchas personas olvidan esto, porque durante 100 años Suecia ha tenido un modelo de baja tributación sumamente exitoso. Y eso es lo que estamos viendo hasta el día de hoy. Y lo mismo aplica para los otros países nórdicos. Ahora, ¿qué sucede con el crecimiento y los trabajos? A lo mejor el mercado libre crea mejores oportunidades. Pero no se trata solamente de empleo, sino que se trata también de un buen sistema social, del cuidado de la salud, por ejemplo. Muchas personas en el mundo dicen, miren, los países nórdicos tienen alta sobrevivencia de vida, tienen buenos sistemas médicos, pero si yo les doy la democracia social, si le doy un buen sistema médico, a lo mejor va a vivir más años, incluso hasta los capitalistas, evidentemente. Ahora no se puede negar que sí, los nórdicos tienen largas vidas, pero veamos la historia, las cifras. Yo voy a mostrar lo siguiente. Voy a mostrar dos periodos. Uno de ellos es cuando los países nórdicos aún tienen un sector público muy limitado. Pequeña cobertura médica, educación, pero un modelo con baja tributación. No estamos mostrando los pics ni las alzas antes de la reducción tributaria. Y esto es lo que tenemos en pantalla. Antes de la transición, cuando teníamos baja tributación, Noruega tenía una alta calidad de vida. Luego Suecia, Islandia y Dinamarca llegaron en tercera y cuarta posición. Después de la transición al estado de bienestar, aún los países nórdicos estaban bien,
Pero veamos, esto baja. And Denmark, which has the highest Y tax luego on the Dinamarca planet, tiene la alta atribución al is planeta que va de la quinta, postura quinta a la 22ª. Why? ¿Por Why qué is this sucede happening? esto? No, why shouldn't it happen? ¿Por It qué is not high taxes that no, people no like es la alta to spend. atribución lo que está teniendo esto, sino que las personas nórdicas tienen altas expectativas de vida por lo siguiente, porque son nórdicos. They are obsessed with nature. Están obsesionados con la naturaleza. Les gusta subir montañas, les gusta comer productos del mar o pescados. ¿Saben por qué ahora los daneses tienen vidas más cortas? Porque tienen el mejor estado de bienestar del mundo. Pero viven vidas más cortas. ¿Han ido a Dinamarca alguna vez? They like drinking beer. Toman and mucho, fuman, están They siempre are not as tomando. boring as the Swedes. No son tan aburridos como los suecos. They have more fun, so they Lo die pasan early. bien, así que obvio, se mueren antes. And only Nordic country Pero actually solamente los países increases nórdicos its ranking is está Iceland. aumentando Now, su this ranking is en Islandia. fascinating to me. Es fascinante para mí estas Because cifras Iceland porque is the only Islandia Nordic country es el that único has país had a nórdico really que good nunca ha welfare tenido un state. muy buen estado de bienestar, sino que relativamente mediano. ¿Por qué aumentan ellos entonces su expectativa de vida? Bueno, ustedes van a decir, bueno, es asunto de clima. Están tranquilos, viven en hielo, o sea, no se envejecen. ¿Han visto ustedes la película Lord of the Rings, El Señor de los Anillos? ¿Han googleado ustedes el caso ahí de este lugar en Islandia? Verán ustedes imágenes de este caso del Señor de los Anillos e imagen de Islandia en la realidad. Y podrán entonces adivinar cuál es cuál. Es bien difícil porque Islandia se ve exactamente como la película. Es una ciudad volcánica sobre hielo. ¿Y qué es lo que mata ahí a las personas? El frío. ¿Por qué viven tan largo entonces? Viven en ese contexto de hielo, suben montañas, comen pescados. Es una cultura nórdica. Y Japón y Suiza también tienen la expectativa de vida muy alta. Es un país de baja tributación. Australia también tiene una gran expectativa de vida. Tienen un estado de bienestar bastante pequeño. Yo no estoy diciendo que eso es lo que deben tener. Todos los estados de bienestar, pero fijen ustedes la realidad del mundo. Los países que tienen alta expectativa de vida no tienen grandes estados de bienestar. O bien, tienen una combinación. Se trata más bien de la cultura, de comer sano, de cuidarse. Ustedes podrían tener un excelente sistema en Australia o en los países nórdicos, pero ustedes podrían tener la contribución más alta. No se trata solamente de este socialismo, sino que también algunos países tienen la cultura idónea para ser exitosos. Ahora hablemos de igualdad. Por supuesto que esto también está afectado. Si yo tengo una tributación y le pongo muchos impuestos al rico, este señor se ve muy rico, ¿no? Como que tiene mucha solvencia, le doy una alta carga tributaria. Usted también es rico, aquí también a él le vamos a poner una alta carga tributaria. Bueno, pero así, asumamos que lo tiene. Creamos, por supuesto, un sistema igualitario. Y los países nórdicos son muy buenos para imponer impuestos. Pero lo que sucede incluso cuando hablamos de ecualidad, cuando esta evoluciona, afortunadamente tenemos investigación. Son cifras de investigación. La mayoría de la disminución en la equalidad en Suecia se lleva a cabo antes de la expansión del estado de bienestar, y para los años 1950 el ingreso sueco también estaba más bajo que otros países. Esto es investigación pura. Suecia se transforma entonces en un país igualitario antes del estado de bienestar. En los años 1950 tenían una tributación sumamente baja. Y lo mismo aplica para Dinamarca, por lo demás. Voy a mostrar yo aquellos países del mundo que tienen el nivel más alto de el sistema igualitario. Vamos a ver las estadísticas. Yo soy un perno, me encantan las cifras. ¿Cuáles son los países que tienen Islandia, por ejemplo, que es el país más alto? Eslovenia, Dinamarca, la República Checa, Finlandia, Bélgica,
Austria, Suecia. Ustedes verán este patrón. Cuando los socialistas en Chile dicen, el socialismo habla de igualdad, vemos este patrón, porque los países nórdicos tienen un alto sistema igualitario. Pero ¿cuál es el verdadero patrón que vemos aquí? ¿Cuál es el verdadero patrón? Que simplemente si no consideramos la política, no estamos hablando de tener un gran estado de bienestar, porque Islandia y los países nórdicos con el estado de bienestar más pequeños tienen la mayor cantidad de igualdad, ecualidad de ingresos, etcétera. Con tributación baja, la República Checa también relativamente baja tributación con mercados libres. ¿Cuál es el punto entonces? El país con la población más homogénea tiene un sistema igualitario. Aquellos países como los países con una combinación tiene alta desigualdad debido a las diferencias de grupos. Esto es lo que se pasa a los países nórdicos, tienen una cultura de trabajo arduo, con una población homogénea, por lo tanto tienen un sistema igualitario. No es la democracia social nórdica. Cuando trataron de introducir esto en Grecia, ¿qué sucedió en Grecia? No lograron igualdad. Tienen que comprender cuáles son las raíces del éxito nórdico, que se trata mucho de cultura, de una cultura homogénea, de cultura, un sistema de equidad. Pero ¿cómo podemos ver lo siguiente entonces? Tenemos 11 millones de nórdicos que son nórdicos americanos, porque las personas pobres en los países nórdicos, los que no tienen terreno, que tienen muchas carencias, sus ancestros han tenido una cultura de arduo trabajo nórdico, de cohesión social, de confianza, y es así como han logrado el éxito. Los nórdicos americanos tienen una prosperidad mucho más alta que los primos en los países nórdicos, debido a que combinan este éxito nórdico con el estilo capitalista americano. A lo mejor les gusta o detestan el sistema americano capitalista, pero si quieren hablar de éxito no tienen que dirigirse solamente a los nórdicos, incluso más evidente en los nórdicos americanos. ¿Saben lo que a mí realmente me choquea? Me impresiona, los nórdicos americanos tienen los mismos niveles de pobreza o más bajos que los países, comparado con los países nórdicos. Si quieren prosperidad y baja pobreza, podrán ver el caso de América. Las personas que vienen, porque son parientes de los nórdicos, mostramos que la cultura importa. Y si usted no considera la cultura, dirá, bueno, Chile la copia al sistema de tributación sueco, lo tenemos todo. Eso es absurdo. ¿Por qué no copiamos este modelo mejor? El modelo sueco de hace 100 años de baja tributación, que también fue bastante exitoso. Se trata de hecho de copiar la cultura, que es muy difícil de hacer. No se trata de políticas, básicamente. Entonces, mi libro que se trata de este caso escandinavo, digo que estos son países no solamente excepcionales, han seguido exactamente las mismas reglas que los demás. Cuando hay alta confianza, alto trabajo, entonces hay crecimiento. Cuando se produce una transición a alta tributación, entonces hay un estancamiento. Hay responsabilidades, éxito social, y una vez que tengamos una expansión masiva de un sistema de tributación y beneficios de gobierno, vamos a tener una dependencia cultural. Quisiera hablar un poco sobre la dependencia cultural, porque yo crecí con el sistema de bienestar y veo que muchas personas que vienen de familias clase media, Irán, Irak, simplemente quedan entrampados en esta dependencia. Van de clase media hasta la parte más inferior de la clase. Por supuesto que el sistema de bienestar ayudó, pero ¿qué es lo que se estaba logrando realmente? Quedaron atrapadas las personas en esta dependencia, y a lo mejor es mi propia experiencia personal, es un hecho aislado, pero no lo creo así. Esto simplemente porque vemos que en Suecia han cambiado las normas en el último tiempo. En los años 80, antes de poder adaptarse a este gobierno de bienestar, es cierto, entonces tomar dinero del gobierno, dinero al cual uno no tiene derecho a recibir, y los suecos decían, solamente 80% dice sí, se le puede manipular al gobierno. Hoy día el 45% dice sí, no importa hacerle el truco al gobierno, porque es este estado de bienestar. Entonces, si hay una dependencia, entonces el Estado, que en esa época aumentaba. Y hay muchos
publicaciones que demuestran en conclusión que durante las generaciones los nórdicos han perdido su ética y responsabilidad de trabajo y empleo y están utilizando, entonces dependiendo en gran medida del Estado. Y, por ejemplo, hay evidencia de que esta dependencia del gobierno entonces tiene un costo muy alto y en la ética laboral de los daneses, y yo sé que muchos de ustedes les gusta la investigación, muchos de ustedes son nerds, y entonces hay un artículo, una publicación muy inteligente en Noruega. Lo que hicieron fue lo siguiente: es el estado más generoso porque tienen petróleo. Chile tiene cobre. Bueno, ustedes pueden pagar lo que requieran o lo que necesiten, pero si ustedes quieren tener la capacidad de tener un bienestar por discapacidad, por ejemplo, y no la tiene la discapacidad, pueden ir y al gobierno de Noruega y decir, no, yo lo quiero tener igual. Y hay un juez que va a decir, conservador, va a decir, no, no tienes derecho. Sin embargo, uno progresivo va a decir, sí, por supuesto, tienes derecho. Entonces, esto es un experimento científico de gran calidad. Ustedes van a ver lo que han descubierto estos investigadores, que tienen este gran juez progresivo que les va a dar el beneficio. Entonces, para el resto de sus días van a seguir dependiendo del gobierno y van a estar en esta dependencia del bienestar público. Y todos sus hijos van a ser dependientes. Y esto entonces es muy malo porque es muy importante que demasiado bienestar genera pobreza, demasiado bienestar genera dependencia en el bienestar del Estado. Y entonces está emergiendo un nuevo mundo, un nuevo modelo. Esta imagen es de Kaniri, de un danés. ¿Lo conocen? ¿No? Bueno, este señor entonces es del gobierno demócrata, del gobierno socialdemócrata de este país. Entonces, ellos lo que tenían era convencer a los daneses que tienen demasiado bienestar, están recibiendo demasiado bienestar, están demasiado dependientes del gobierno. Y esto indica entonces es que el estado competitivo es el nuevo estado del bienestar. Y todas estas personas en Chile están diciendo, bueno, ustedes quieren ser como los nórdicos, sean como los nórdicos. Entonces, Dinamarca tiene la protección sobre la propiedad privada, sobre el mundo del emprendimiento más libre del planeta, y algunos dicen que debiesen tener más responsabilidad individual, menos impuestos y menos bienestar. Entonces hay cosas muy buenas sobre estos estados de bienestar, pero lo que tenemos que entender el éxito de ellos, hay que ver la forma pragmática de ese trabajo laboral, el empleo que está funcionando con las empresas, dedicación a los mercados libres, y todas estas ideas de un gran gobierno con altos impuestos es simplemente una idea que no funciona y tiene que ver con una unicultural. Algunos de estos aspectos entonces deben considerarse y pueden relacionarse a Chile. Muchas gracias. Las preguntas creo que tienen que hacerlas por escrito. Yo voy a acortar la cantidad de preguntas que tenía para que ustedes tengan oportunidad de plantear lo que ustedes quieran. Y solamente quiero concentrarme en dos reflexiones, preguntas, que pueden ayudarnos en la situación chilena. La primera se refiere a la socialdemocracia sueca. Una de mis tesis es que uno de los grandes problemas de América Latina es no haber tenido nunca una verdadera socialdemocracia. Es decir, un movimiento de izquierda comprometido profundamente con la democracia y además que no es anticapitalista. Esos dos elementos forman lo distintivo de la socialdemocracia nórdica y creo que ha sido una parte fundamental de su capacidad de ayudar a generar progreso. Sin embargo, en los años 60, la socialdemocracia vivió un momento de radicalización
que me recuerda un poco lo que ha pasado en Chile, de la concertación a la nueva mayoría. Un claro desplazamiento hacia la izquierda, hacia el anticapitalismo. Esa es la época que ustedes seguramente han escuchado hablar de un famoso político sueco llamado Olof Palme, que fue asesinado después en el año 86. Es su época. Él asume la dirección del partido el año 69. En Europa vivimos un impacto tremendo de los movimientos estudiantiles del 68. Hay una efervescencia y eso va a radicalizar la socialdemocracia. Y durante un periodo de 15 años más o menos, tenemos una socialdemocracia que muestra, después de mucho tiempo, un sesgo anticapitalista real. Incluso proposiciones de socializar, estatalizar empresas, o sea, un programa bastante radical, del cual afortunadamente la socialdemocracia se ha recuperado. Ya en los últimos 15, 20 años tenemos nuevamente una socialdemocracia como la anterior, es decir, democrática, y que trata de cuidar, como decía Nima, este ganso de los huevos de oro o la gallina de los huevos de oro del capitalismo, cosa de que sigamos teniendo progreso. Nima, me gustaría que tú entraras en este tema de la socialdemocracia, porque creo que tiene mucho interés, y de su radicalización y lo destructivo, el daño que hizo esa radicalización, porque en Chile estamos viviendo algo que con toda la distancia tiene cierta similitud. So, just very briefly, Sweden had a period. Suecia tuvo un proceso que solamente los países nórdicos para convertirse en socialismo fue un fracaso tan rotundo, fue un fracaso tan fuerte para el estancamiento y la innovación del país que hoy día los demócratas y socialistas dicen olvidémonos de ese periodo. Incluso el Partido Comunista de Suecia no habla de esa era, de esas reformas, ya no hablan de ello. Entonces, es tan negativo. Suecia era uno de los países más ricos del planeta en convertirse en un modelo de economía mediano. Se recuperó de eso. Así que en los países nórdicos, el único acercamiento con el socialismo o las políticas anti-empresa fue una experiencia rotundamente negativa. Entonces, definitivamente, es posible que uno tiene estas ideas del estado de bienestar, darles impuestos a estos ricachones, pero la propiedad privada, el emprendimiento libre ya no es buena política y nosotros aprendimos esa lección. La gente dice no, cuando piensen en Suecia y esa experiencia dicen no vamos en esa dirección. Con excepción de los altos impuestos, es uno de los países más capitalistas del planeta. Y si excluyen la variante del nivel de impuestos o el porte del gasto público, en todos los demás ítems los países nórdicos son extraordinariamente liberales. Derecho de propiedad, libertad de empresa, todo aquello. Entonces la tesis que a veces los liberales en Suecia discutimos es que a pesar de este enorme Estado que todavía es muy grande, el resto está tan sólido, tan bien concebido, y en general siempre lo ha estado, que logra compensar. Un político sueco, primer ministro socialdemócrata, dijo que Suecia era como esos abejorros grandes con un cuerpo grande, ustedes los conocen, no sé, esos que dice, parece que no debieran poder volar, pero vuelan. Entonces un poco yo creo que la relación Estado-desarrollo es un poco esa, a pesar de las bases culturales, las bases industriales, empresariales son tan fuertes y esa es una de las tesis de Nima. Nima dice en el libro que a pesar de todo esto de Olof Palme, del socialismo de ese momento, las bases han sido tan fuertes que finalmente subsiste un elemento de progreso que va a terminar dominando. Yo espero que en Chile sea lo mismo,
que nuestras bases sean tan fuertes que podamos subsistir este periodo de un poco de locura política que estamos viviendo. La segunda reflexión, Nima, tiene que ver con este pesimismo que Nima expresa acerca de la situación actual de Suecia, que es compartido por la mayoría de la población sueca. Yo vi una encuesta muy reciente donde la mayoría pensaba que el futuro de Suecia no era de lo mejor posible. Por lo tanto, Nima su pesimismo no es excepcional. Ahora, si uno mira las cifras, uno diría, pero ¿qué pasa? El año pasado, Suecia tuvo un crecimiento del 4,5% del PIB, lo cual lo pone a la cabeza de Europa Occidental, incluso superando a los países de Europa del Este, que han sido bastante dinámicos, y superando a Estados Unidos. En fin, está en la delantera de los países desarrollados en cuanto a crecimiento. Y uno dice, ¿por qué a pesar de eso, de que la economía va muy muy bien, hay un pesimismo? Y ahí hay elementos que me gustaría que Nima comentara. Yo creo que el elemento más clave ahí es la gran inmigración reciente que pone a Europa, no solamente a Suecia, ante unos problemas muy difíciles de manejar. Y yo creo que Nima nos puede decir bastante sobre eso. Además, tenemos una serie de elementos heredados del radicalismo socialista de los años de Olof Palme, todo esto, que todavía nos pesan mucho en Suecia. Voy a nombrar algunos, por ejemplo, la vivienda. Uno de los grandes impedimentos al progreso que tenemos, especialmente en Estocolmo, es que conseguir una vivienda, no hay mercado de la vivienda. Hay que comprar, arriendos son prácticamente imposibles por las regulaciones impresionantes que hay. O sea, es el mercado más socialista que tenemos, por lo tanto, más desvirtuado. Y eso crea realmente problemas serios. Yo creo que Nima puede dar algunos ejemplos muy notables acerca de este tremendo impedimento que significa no tener viviendas accesibles para quien quiera irse a Estocolmo. El segundo es que el nivel de impuestos es todavía, a pesar de que se ha reducido, muy alto, y empresas o personas, las más creativas, pueden elegir y eligen en muchos casos irse de Suecia. La verdad es que si uno mira la cantidad de patentes registradas en Suecia o por suecos, es muy alta. Sin embargo, solamente una pequeña parte de esas patentes se va a desarrollar como una empresa en Suecia. Bueno, y el caso de Nima, que ahora vive en Malta, es un caso que habla por sí mismo. También Nima ha mencionado el caso de Spotify creo que era, que se va de Suecia, de donde es originario, a los países bálticos, creo que a Latvia o Letonia, no sé cuál de ellos. Un segundo. Y el tercero, que me gustaría que Nima también dijera algo porque es muy importante, es la situación de la educación, especialmente las escuelas primarias y secundarias, donde Suecia ha tenido un deterioro ya de largo tiempo, ha caído muchísimo en las mediciones internacionales. Y claro, esto coincide con una reforma que introdujo los vouchers, la libertad de elección, la libertad de empresa en el sector educacional, no solo ahí, sino que también en otros sectores, salud, etc. Entonces hay gente que dice, no, como metieron la libertad de elección, entonces empezó Suecia a tener problemas. La razón yo creo que es mucho más interesante y yo creo que Nima puede ilustrarnos sobre eso. Gracias, Nima. Oh, there's so many things to comment. Yes. Let me try. Suecia tiene una crisis. Es porque tenemos una economía de burbuja, lo estamos usando, gastando, pero una cosa importante que ocurre, Suecia es una economía muy desarrollada,
automatización, robotización, entre otras. Hay muy pocas labores simples y no tienen un plan. Es un colapso del sistema político con respecto a la enorme inmigración masiva, aumento de ataques sexuales, crímenes sociales, etc. Y entonces esta discusión social ha sido muy ardua hoy día porque las personas están preguntando ¿qué estamos haciendo con este grupo de inmigración? ¿Qué estamos haciendo con estos conflictos sociales? ¿Cómo va a ser esto bueno para la economía de este país? Y no hay una respuesta concreta ni buena. Hay una gran cantidad de pesimismo en Suecia. Y la razón, y también además el hecho que está pidiendo una gran cantidad de dinero a los fondos, ha creado una crisis y también el gobierno va a estar enfrentado a estas enormes cantidades de inmigrantes que están llegando, que no van a encontrar labor, ni trabajo, ni empleo. Entonces, esto es un problema y parte de ello porque Suecia tiene tan altos niveles de impuestos y tributación. Hay algunos países que tienen una normativa más baja, que tienen impuestos más bajos. Es más fácil integrar a la gente. Pero lo de Spotify es interesante porque estamos trabajando con un think tank sobre este tema de Spotify y lo que ocurrió fue lo siguiente. Spotify dijo recientemente, bueno, esta gran compañía tecnológica de Suecia, ¿sabes qué? Nos cansamos, nos vamos. ¿Y por qué lo dijeron? Lo dijeron simplemente porque la nueva economía mundial es menos con respecto al capital físico y que el talento. Y entonces los talentos tienen que provenir. Entonces una empresa como Spotify tiene que atraer talentos de todas partes del mundo, de la India. Estas personas tienen que venir a Suecia, de Polonia, de la India y dicen, mira, ¿sabes qué? No se puede obtener un departamento de Estocolmo porque el control del Estado sobre los arriendos ha destruido el mercado. Y estos talentos, estos programadores de todas partes del mundo, ¿por qué van a venir a Estocolmo y a pagar estos altos niveles de impuestos? Porque pueden elegir ir a distintos países del mundo y simplemente no podemos atraer a los talentos debido al problema de las viviendas. La empresa le va bien, pero no estamos recibiendo los cerebros y eso es un problema. Este es el nuevo juego mundial, entonces el talento es tan importante. Y es por esto que realmente pienso que Santiago podría transformarse en el próximo Silicon Valley en unos 10, 15 años. Porque es un país muy agradable, bonito además el entorno. Hay viviendas aquí, buenas casas. Así que este es un asunto que es de mucha importancia y también y el sistema sueco no está tan atractivo en este momento. Finalmente, con relación a la educación, la escuela es complejo. Ustedes saben que Suecia ha visto la baja más grande en resultados escolares en el mundo. ¿Saben por qué se debe esta baja? No tiene nada que ver si es público o privado, sino que se debe a que Suecia pasó a un sistema en donde el alumno respetaba al profesor y gradualmente, ¿qué sucedió? No puedo decir por qué pasó, pero hoy día algo se perdió en el camino en la educación. Podrían decir no, porque el alumno es el líder ahora del colegio. El profesor, bueno, el alumno puede venir con su teléfono celular y puede hacer lo que quiera durante clase. Claro que hay libertad para el alumno y entonces hubo un colapso del sistema político aquí, porque durante décadas el alumno fue el centro de la escuela y como resultado la educación tomó una baja importante, especialmente que era alumno que venía de familias donde los padres no eran educados. Ellos son los que les ha ido peor. La próxima generación entonces va a ser muy desigual, porque ¿qué es lo que crea entonces la equidad? En Suecia, muchas generaciones atrás, no era la alta tributación, sino que un sistema público que era muy riguroso en cuanto a disciplina. Eso se ha perdido. Y todo, desde el mundo del área de los trabajadores, todos tenían buena educación. Pero en este momento, este súper sistema progresivo escolar ha colapsado. Esto de esta manera es el valor más importante para Chile. No permitan que ocurra este sistema progresivo donde, digamos, el alumno es el rey aquí, porque eso arruina la opción del alumno, especialmente aquel alumno que proviene de familias no educadas. Thank you very much, Nima. I think it is very important. Este tipo de observaciones ha llegado una cantidad más o menos importante de preguntas
tratemos de avanzar en ella, veamos cuánto se alcanza a avanzar. La primera, Nima, dice, ¿por qué la oposición al estado de bienestar no ha logrado reducir o convencer a las personas de reducir la carga tributaria? Should I answer? Yeah. Well, I mean, it has. Bueno, sí lo ha hecho. Los países nórdicos significativamente han reducido el sistema tributario, Suecia especialmente. Y Dinamarca, incluso los sociales demócratas también están hablando de reducir impuestos y están en eso, especialmente reducir impuestos para los negocios, etcétera. Incluso, solamente un país nórdico actualmente tiene un gobierno socialdemócrata que es Suecia. Incluso este gobierno está hablando también de reducir impuestos para los talentos, etcétera. De manera que sí, hemos avanzado en esa dirección y reducir beneficios. Los países nórdicos han sido los menos generosos y siguen teniendo este debate. Necesitamos menos estado de bienestar porque a través del estado de bienestar las personas quedan atrapadas en esta dependencia y eso no es saludable. Atrapar a personas en dependencia no es una buena forma de ayuda. Y el estado de bienestar, la idea es ayudar a las personas para que puedan progresar. Just as a comment then. En 1990, poco antes de la gran crisis y cuando empezó la crisis, tenía un impuesto a las empresas, a la ganancia, de más del 50%. Ese impuesto está hoy día en el 22%. Y la idea es que si los países del entorno bajan más sus impuestos a las empresas, a la ganancia, Suecia lo va a bajar también. O sea, una economía pequeña, abierta, ha entendido de que tiene que competir ventajosamente para atraer o retener capital y emprendimiento, lo cual es en Chile, bueno, aquí estamos subiendo los impuestos y la verdad es que Chile va en contra de todo lo que cualquier experiencia razonable hoy día dice. Nima, otra pregunta. ¿Qué papel, qué rol debe jugar el Estado en términos de educación y salud, a tu juicio? Me parece que con esta relación los países suecos y nórdicos han avanzado bastante. Evidentemente que el problema es en educación, pero también tenemos algo muy bueno que es un sistema en donde el cuidado para las de tercera edad, la educación. Hay empresas privadas que lo están haciendo muy bien como un todo. Pienso que el Estado tiene también un rol muy importante de brindar, porque el modelo exitoso nórdico fue aquel en donde teníamos baja tributación. Las prestaciones de gobierno no eran tantas, pero el enfoque de gobierno era asegurar si usted estaba enfermo, tenía atención médica. Todo, educación buena para todos. Y este modelo de estado de bienestar limitado no cuesta tanto en cuanto a fondos, sino que le ayuda a todos a lograr el éxito. Y el gobierno financiando innovación es bueno también. Esto fue acopiado con el mercado libre, propiedad privada e innovación y emprendimiento. Suecia, por ejemplo, y Dinamarca, que fueron países pobres, que se transformaron en países muy prósperos. El gobierno definitivamente tiene un rol muy importante que jugar, pero no es el rol del social chileno aquí, democrático, porque piensan en que hay que darle duro al emprendedor o al mundo de los negocios, a esos hay que darle. No es el caso, no, eso no logra el éxito. Another question, Nima, this time is in English. ¿Cómo los países take advantage of the fourth industrial revolution when machines like robots or algorithms replace our minds? O los algoritmos que reemplacen nuestras mentes. En estos días se me ha dado una serie de charlas del futuro del mundo, la robotización, y actualmente estoy escribiendo un libro con el profesor Stefan Fors en Suecia. Esta persona ha calculado que en un periodo de 20 años más de la mitad de los trabajos en Suecia van a desaparecer, reemplazados por robots, por sistemas de computación inteligentes. Van a haber unas nuevas fuentes laborales, pero no los actuales. Los actuales van a desaparecer. Eso es lo mismo que han identificado en América y en países como Chile, incluso más.
puesto que en Suecia en Norteamérica hay tantos trabajos ya automatizados. Si vamos a las tiendas, al supermercado, está todo automatizado. Si va a comprarse un pasaje de vacaciones, ya no va a la oficina, todo lo hace por internet, en línea. Ya desaparecieron muchos trabajos, han sido reemplazados por nuevos. Lo único que yo puedo decir al respecto es que los sindicatos de Suecia, Dinamarca, estos países han entendido una cosa bien claramente. Ellos han entendido que no podemos proteger los trabajos antiguos. Y tampoco podemos dar un trabajo a largo empleo. O a lo mejor yo lo empleo a usted a mí, y usted dice, usted tiene este trabajo. Y a 5 años le fecha le digo, mire, ¿tengo el trabajo o no? Usted tiene las habilidades que tenía hace 5 años atrás, ya no se actualizó. La tecnología cambió. El sistema de emprendimiento cambió, es más competitivo. Usted no se ha actualizado con su habilidad y lamentablemente lo van a tener que despedir. Y los sindicatos entendieron esto bien, los sociales demócratas también, los negocios también lo entendieron. Y están tratando de trabajar en conjunto para seguir educando su fuerza laboral. Porque esta es la única forma que el trabajador pueda estar asegurado, los políticos puedan proteger sus trabajos, la educación continua es lo único que podrá. Es la única forma en que el negocio va a poder permanecer sobre la curva tecnológica y la única forma en que el gobierno puede ayudarse a las personas tengan trabajos en el futuro. O sea, hay una gran inquietud con relación a no proteger la industria antigua ni los trabajos antiguos en los países nórdicos. Yo pienso que Chile podría aprender de esto. No solamente que los sindicatos laboristas chilenos que son antinegocios aprendan del caso de Dinamarca, Alemania y Suecia, donde el sindicato laboral va en pro de los negocios. Porque eso es lo que hay que hacer cuando es un mundo tan cambiante. Just a comment, Nima. Te puede interesar. Hace poco un economista chileno muy destacado, que es profesor de la Universidad de California, llamado Sebastián Edwards, escribió una columna diciendo que dentro de 84 meses, 7 años, la mitad de los chilenos va a perder su trabajo. Aquí fue considerado como un loco, pesimista o etcétera, y en su respuesta Edwards cita los libros que tú conoces que están diciendo lo que tú dices, y efectivamente por el cálculo que Sebastián Edwards hace parece confirmar eso de que acá puede ir más rápido incluso, porque estamos en un nivel inferior, vamos a dar un salto más grande en ese sentido. Así que la reflexión ha llegado acá, pero todavía la conciencia de esto está muy lejos del público, para no decir del gobierno, que no sé en qué mundo está viviendo. Nima, una pregunta un poco ideológica. En Chile se habla despectivamente del liberalismo o neoliberalismo. ¿Qué defectos debe superar el liberalismo para que sea percibido, o sea, para que no se lo perciba como poco solidario? Y después dice, ¿por qué el discurso liberal no llega? ¿Debe explicarse mejor? You know what? I don't really care much about ideology. Yo sé que muchas personas lo hacen, pero a mí me da lo mismo. Yo creo que solamente hay que mirar al futuro. Los trabajos cambian rápidamente. No sabemos si 7 años, 20 años. Va a existir un cambio rápido. La geografía del éxito social empresarial ha cambiado. Hace 10 años atrás ni se escuchaba que las empresas chinas o indias iban a Europa, iban a comprar las grandes industrias manufactureras de vehículos. Ni pensar que iba a ir creciendo tanto esto con la inversión china. Y la inversión china no solamente es el gobierno con dinero, no es así. Son empresas súper innovadoras que vienen y crean trabajos en Estocolmo. Las empresas chinas compran investigación en universidades suecas. Incluso han cerrado un centro de investigación. Vemos entonces las empresas suecas donde están invirtiendo masivamente en trabajos, en investigación, en empresas suecas que ya se han ampliado rápidamente, pero no es el caso en Suecia. Prácticamente todos han sido creados en Asia.
Y no es solamente un trabajo de producción, sino que de investigación. Me refiero a que la globalización está cambiando, el sistema laboral está cambiando. Chile, en un país como Chile, no importa la ideología, solamente hay que mirar el futuro. Chile podría ser como China pronto, con relaciones que ustedes con certeza van a tener súper emprendedores, nuevas empresas que van a conquistar los mercados mundiales desde Santiago. Yo sé que no lo creen, pero yo les prometo que viene. Pero también tienen el cambio negativo, van a perderse trabajos. ¿Qué se puede hacer entonces con el estado de bienestar? Podrían financiar investigación, financiar educación. ¿Qué pasa con el liberalismo? Por supuesto que abrirse para el emprendimiento, abrirse para el mercado libre o abrirse al cambio. Pienso entonces que la mejor forma de convencer a la gente no es decir, mira, su ideología está mal, porque eso no importa. Es decir, vivimos en una era de cambio, de progreso rápido, oportunidades rápidas, y vivimos en un tiempo en donde no podemos proteger lo antiguo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y entonces dejemos que las personas decidan por sí mismas dónde querrán aplicar sus políticas. Porque no se puede cambiar rápidamente la ideología de una persona, sino que sí se puede convencer de la realidad. Por ejemplo, tenemos una conversación el día de ayer. Entonces dijeron, bueno, la izquierda dijeron queremos proteger los trabajos. Pero sí, se puede decir queremos protegerlos, teniendo un mercado laboral basado en emprendimiento que cree trabajos, aprendizaje continuo. Y bueno, ¿cómo quiere usted también proteger? ¿Cómo el gobierno lo hará versus la economía? No es básicamente sobre ideología, sino también hablar del futuro. Una agenda positiva del futuro. Tenemos que cerrar la sesión de hoy día. Nima va a ir a Concepción ahora y ustedes tendrán muchos lugares donde ir. Así que lamentablemente han quedado algunas preguntas sin respuesta, acostumbra a pasar, pero yo le agradezco muchísimo a Nima el que haya contestado tantas preguntas como alcanzó a contestar y creo que le damos un aplauso por la excelente presentación.